Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado desde la cabina Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Desde algún lugar en San Antonio, Texas, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García, comenzamos el breviario correspondiente a este 21 de marzo del 2013, en que recordamos que quedan 285 días para finalizar el año, y también recordamos que hace 207 años llegó a estos planos tridimensionales por San Pablo Guelatao, en Oaxaca, en la zona zapoteca del estado de Oaxaca, Benito Pablo Juárez García, quien se distinguió como inquieto estudiante, gran pensador y patriota incorruptible, el primer estadista de dos que ha dado México en la defensa de la soberanía y de la nación. Lástima que no estamos a la altura para recordar esta efeméride. Y Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que al celebrarse por primera vez el Día Internacional de los Bosques, el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, la FAO, José Graciano da Silva, propuso que los países apoyen un objetivo de deforestación ilegal cero en la agenda del desarrollo posterior al 2015. En tanto, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, encontramos y le compartimos desde la capital de la República Mexicana que pide diputada federal perredista oaxaqueña Gloria Bautista Cuevas la conformación de un frente parlamentario de combate al hambre en México. Debe colocarse, dijo la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, la lucha contra el hambre como prioridad nacional y tema central de la política del país. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que apoyará la FAO los esfuerzos de México para garantizar que nadie se quede fuera de la lucha contra el hambre, aseguró José Graciano da Silva, director general de este organismo, al presidente de México durante un encuentro en Roma. Nuestro compañero Héctor Guerra, periodista de la agencia A3, escribe desde Tapachula, Chiapas, para Arcano Político. El presidente de la Confederación de Cooperativas Unidos para Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, dio a conocer que la próxima semana se trasladará al Senado de la República con un grupo de campesinos para dar seguimiento al punto de acuerdo relacionado con la cafeticultura, y donde se exige que se declare estado de emergencia por la situación de este cultivo que ha sido arrasado por la roya naranja. Nada más espera que se pierda el 60% de la producción de café. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República, la capital azteca, que señaló el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, que la discusión de la reforma en telecomunicaciones hecha en lo oscurito por la administración Peña Nieto no puede retrasarse más, por lo que debe subirse al pleno en la sesión de este jueves 21 de marzo. En la capital azteca, nos comenta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que exhorta el senador perredista mexiquense Alejandro Encinas Rodríguez al gobernador priista Erubiel Ávila a implementar un programa eficaz para la protección de los mexiquenses ante el clima de violencia que se ha venido suscitando en el Estado de México en lo que va de este año. Como dirían los clásicos, la violencia increscendo. Nuestro corresponsal de Arcano Político en Motocintla, Chiapas, nuestro compañero periodista Víctor Hugo Roblero Hernández, nos reporta que un rotundo fracaso el relleno sanitario de esta ciudad, y a más de un año
de que lo inaugurara el gobernador de la mentira y el engaño, Juan Sabines Guerrero, en una gira de trabajo en esta zona de Motocintla. Es hora que aún no lo utilizan, dicen los habitantes afectados de los barrios Mojón y Milenios que viven por ahí, el humo y las moscas por el actual basurero al aire libre. Bueno, pues Juan Sabines Guerrero, recordemos que había dicho, en todo Chiapas, al inicio de esta administración, no había un solo relleno sanitario. Y bueno, pues al terminar y haber saqueado al Estado con más de 80,000 millones de pesos en deuda, sin descontar lo que se llevó de los apoyos federales, bueno, pues el Estado está en un nivel de indefensión. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, y ya que andamos por los caminos de policíacos y judiciales, nos comenta que investiga la policía gala a Christine Lagarde, la número 1 del Fondo Monetario Internacional, por su papel en la resolución de un contencioso entre el banco Credit Loyanis y el sulfuroso empresario y exministro socialista Bernard Tapie. La justicia quiere determinar la legalidad del arbitraje decidido por la sucesora del escandaloso Dominique Strauss-Kahn, la bragueta más rápida de Francia. Y nuestro compañero Derqui Wilner Pérez, periodista de la agencia A3, escribe: en Palenque, Chiapas, para Arcano Político, regidores plurinominales de Palenque denunciaron que la cuenta pública del Ayuntamiento de Palenque, correspondiente al mes de diciembre, han encontrado y se desprenden varias serias irregularidades, artículos sobrefacturados hasta 4 veces más de su valor real, empresas fantasmas, prestanombres y un sinfín de irregularidades mismas que entre más se escarba más se encuentra. Por ello pide la inmediata intervención del órgano de fiscalización para auditar de manera inmediata a la administración que preside el alcalde Marcos Mayo Mendoza, y bajo la complicidad del tesorero municipal Octavio Sánchez y del oficial mayor Eduardo Enrique Trejo Guzmán. Nada más para que usted se dé cuenta, querido arcano visitante, pues, ¿qué le parece de un atracón navideño de galletas? ¿Sabe por cuánto? De 36,000 pesos ahí en el municipio de Palenque, Chiapas. Como arriba es abajo, se dice en el Quivalión, y pues ahí está la prueba. En el Vaticano nos comentan nuestros compañeros del canal Rome Report que los primeros días de pontificado presenta otra sorprendente novedad. El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco el argentino celebrará la misa del Jueves Santo el 28 de marzo junto a los presos. El 28 de marzo por la tarde, el Papa visitará la Casa del Marmo, una cárcel para menores allá en Roma, Italia. Ya que hablamos del Papa, pues Francisco Jalix, víctima de la última dictadura militar, ¿se acuerda de los franciscanos? Bueno, pues aseguró que ni él ni Orlando Llorio, que formaban parte de la congregación de jesuitas, no de franciscanos, sino de jesuitas, de Jorge Bergoglio, fueron denunciados por el actual Papa Francisco. No nos denunció, lo exoneran. Bueno, pues le tienen miedo al Papa, o será cierto que realmente no los denunció. El periodista Horacio Verbitsky había acusado de complicidad al ahora sumo pontífice por los secuestros. De la mesa de redacción, La Voz de Americanos comentan que alertaron este miércoles senadores estadounidenses, además de un grupo de expertos legales en el Congreso de Estados Unidos, que el uso civil de aviones no tripulados, que se conocen como drones, para tareas de vigilancia y recolección de información, puede amenazar la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, y los del resto del mundo, pues que se los coma un dragón. La mesa de redacción de La Voz de Americanos dice que se reunió el miércoles el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, con la bloguera cubana Yoani Sánchez en el Capitolio de los Estados Unidos. Recuerde usted que Yoani Sánchez pues está bajo sospecha de ser agente de la CIA y de que se le suministran recursos para su actividad de espía y disidente como agente de inducción en La Habana, Cuba, con premios periodísticos. Nos vamos al Arcano de Salud es Vida, en donde nuestra compañera Blanca Peña Méndez, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos reporta que un nuevo estudio financiado, entre otros, por el Instituto de Salud Carlos III en España,
demuestra la efectividad de la dieta mediterránea a la hora de prevenir los problemas cardiovasculares. Y en el arcano de Latinoamérica, que abrimos inmediatamente con nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kuyan Wakang, calificó como un avance histórico en el combate a la impunidad el juicio que se realiza en Guatemala al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad. Recordemos que Efraín Ríos Montt en 1982 aplicó el programa de tierra arrasada, que no quedaran vivos ni perros, ni ancianos, ni mujeres. Y cuando huyeron 3,000 familias guatemaltecas y cruzaron al lado mexicano, pues la señora Diana Torres, la maestra preferida de José López Portillo, pues simplemente ignoró los acuerdos que se habían firmado internacionalmente con México y los deportó a 3,000 familias guatemaltecas que aparecieron muertas en los ríos Usumacinta. Y esto, y Suchiate también, y esto pues debe de recordarse para que sea llevada al banquillo de los acusados Diana Torres, que fue cómplice en el genocidio de Efraín Ríos Montt. Sin descontar que pues también era calumniosa porque fue y le pidió al secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana de Aguascalientes, que nos inventara un expediente como agentes de la CIA para que nos desapareciera el señor López Portillo, lo cual ejecutó, pues ¿quién cree usted? Sammy David, el priista chiapaneco, pero pues con la generosidad del gran arquitecto del universo, a este escribidor no le hicieron nada y aquí seguimos dando guerra y ahora estamos en San Antonio, Texas. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista estamos de visita, pues con mi hija Yolanda, su amado esposo Bebo y nuestros nietos Natalie, Nailea y Emilio. Es una belleza realmente disfrutar como padre, como abuelo y como suegro. Bueno, continuamos. Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera, junto al secretario general de las Naciones Unidas, pues dice: Guatemala es un país con sed de justicia. Y Patricia Galvé, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos indica que la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Guacán, encomió el desarrollo del proceso de paz que tiene lugar entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La guerrilla más antigua de América Latina data de 1964. Nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos recuerda que a un mes de las elecciones generales en Paraguay, en abril, las encuestas de opinión muestran tendencias muy marcadas. Los dos partidos históricos, el Partido Colorado y el Partido Liberal, dominan sobre una izquierda muy dividida y poco plebiscitada. Pocas veces la votan a la izquierda paraguaya, porque pasa igual que en toda América Latina. Los peores enemigos de la izquierda de un socialista, pues es ni más ni menos que otro izquierdista, otro socialista. Nuestra compañera Patricia Galvé, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, pues nos dice que alabó Juan Guacán, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el descenso de la pobreza y el progreso en materia de derechos sociales logrados en Bolivia. Y en Uruguay, Fabián Warner, periodista corresponsal en Montevideo de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el Parlamento uruguayo sigue discutiendo el polémico proyecto de ley sobre la legalización y regulación estatal de la marihuana, apoyado por el partido oficialista Frente Amplio y el presidente José Pepe Mujica. Una iniciativa que es muy original, pero no logra convencer a los uruguayos. Pasamos al arcano del mundo, querido arcano visitante, y en la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos indican que tras reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el mandatario estadounidense, el demócrata de ascendencia afroamericana que inició su gira en el Medio Oriente el 20 de marzo, Barack Obama aseguró este jueves en Ramallah que su país, Estados Unidos, está absolutamente comprometido con la creación de un Estado palestino.
pese a la multiplicación de asentamientos que no hacen avanzar la paz, Obama afirmó que aún cree en una solución de los estados. Y bueno, pues el señor Barack Obama, pues a dónde va, dice lo que quieren escuchar, porque ¿qué cree usted, querido arcano visitante? De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le compartimos que tras garantizar una alianza eterna con Israel, el enemigo de Palestina, pues el presidente estadounidense Barack Obama realiza este jueves una breve escala en los territorios palestinos antes de pronunciar un esperado discurso en Jerusalén ante jóvenes judíos. Obama aseguró el miércoles ante el ministro Benjamín Netanyahu: Estados Unidos hará lo necesario para impedir que Irán se dote del arma nuclear. La alianza judía con Estados Unidos es eterna, dice Barack Obama. Nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues hace un recuento de esta visita del presidente de los Estados Unidos y nos dice que es una visita calificada de histórica por el mandatario y el premier israelí Benjamín Netanyahu, el que está masacrando a los palestinos, pero sin agenda y sin una nueva propuesta para relanzar el estancado plan de paz para la región, que está estancado pues prácticamente desde 1948, en que se fraccionó nació el Estado judío y desaparecieron de un plumazo al Estado palestino. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que anunció Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el establecimiento de una investigación sobre el posible uso de armas químicas en Siria, respondiendo a una solicitud formal recibida por las autoridades del país árabe. Y ya que hablamos de Siria, pues ¿qué cree usted, querido arcano visitante? Las solicitudes de asilo en los países industrializados aumentaron 8% en 2012 debido al conflicto armado en Siria, según un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, nos comenta nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Allá en Chipre, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dice que Chipre está viviendo la peor crisis desde la invasión turca en 1974, que dividió la isla en dos. Tras rechazar un plan de ayuda de la eurozona, el país tiene que buscar alternativas para una financiación internacional. Chipre corre el riesgo de ver a cientos de miles de personas retirando el dinero de los bancos. Y ya que hablamos de Chipre, nuestra compañera Lucía Valentín, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que desde el rechazo del Parlamento chipriota de las condiciones impuestas por la Unión Europea para el rescate de los bancos, el gobierno busca en sus aliados rusos la solución a su embrollo financiero, y Rusia se frota las manos por los importantes yacimientos de gas en la isla. En el panorama económico, nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, Braulio Moro es especialista en finanzas y economía. Bueno, pues él nos dice: la crisis en Chipre sigue generando sorpresas. El gobierno de Nicosia anunció este 21 de marzo que creará un fondo de inversión y excluye toda imposición a las cuentas de los bancos para enfrentar la crisis de su economía. La Confederación General de Trabajadores de Francia, la CGT, afirma en su Congreso Nacional su oposición a la política del gobierno socialista de François Hollande, al que acusa de acabar con las conquistas sociales. Los diputados europeos discuten el papel de la inversión privada como mecanismo de desarrollo en América Latina. Vamos ahora a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, en donde nos dicen que pidió el jueves Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a sus partidarios callar las armas y retirarse de Turquía para privilegiar la vía política, luego de 3 décadas de un conflicto que dejó decenas de miles de víctimas. El ministro del Interior turco expresó su satisfacción por este lenguaje de paz.
Vamos al arcano ecológico, en donde nuestro compañero Carlos Girón, periodista de la agencia A3, escribe desde la capital de la República Mexicana para Arcano Político. México se suma a la celebración del Día Internacional de los Bosques este 21 de marzo. Bueno, pues es que tiene mucha extensión forestal. Nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que en este comienzo de la primavera, del 20 al 30 de marzo, Francia propone la llamada Semana sin Pesticidas. Más de 700 eventos se organizan en todo el territorio para hablar de los riesgos de estos productos, pero también para proponer alternativas. Y nos vamos al arcano científico, que no es nada halagador. ¿Usted sabe rezar, querido arcano visitante? Pues si no lo sabe, hay que empezar a aprender a rezar, porque La Voz de América nos reporta que la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, no conoce de ningún asteroide que vaya a chocar con la Tierra y poner en peligro la vida de los estadounidenses, pero su administrador, Charles Bolden, dijo que si eso llegara a ocurrir, lo único que se puede hacer en estos casos de que un asteroide vaya a chocar con la Tierra, pues es simplemente rezar, porque no hay arma que nos pueda defender. En el arcano del arte y la cultura, nuestro compañero periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada Santiago Rosero, nos comenta que el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, conocido internacionalmente como el fotógrafo de los escritores, descubrió hace unos días que su archivo de alrededor de 50.000 negativos y diapositivas originales, un trabajo de 27 años, había desaparecido de la oficina que utilizaba en el edificio del periódico Le Monde en París. Bueno, pues desaparecieron su archivo. María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que pocas veces un museo como el Palais de Tokio parisino ofrece a un artista la posibilidad de exponer en un espacio tan extenso, y Julio Lepers, artista argentino, ilumina París. Vamos al arcano deportivo, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que regresa a la acción la Selección Nacional de México a las 15 horas del centro de México del viernes 22 de marzo en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula frente a Honduras, que es el líder. Mientras tanto, Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos indica que la ONU recuerda hoy a los pueblos del mundo las posibilidades que ofrece el deporte como un medio para erradicar la plaga del racismo y los puntos comunes que tienen las prácticas deportivas con los derechos humanos. Carlos Pizarro, nuestro compañero especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, reporta un nuevo escándalo en el mundo del fútbol, propiciado por unas declaraciones del polémico entrenador del Club Real Madrid, el portugués José Mourinho, en contra de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, y que fue avalado por Pandev, que corroboró la denuncia de Mourinho. Vamos ahora, querido arcano visitante, a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, a la capital de la República Mexicana, en donde pronosticó para este jueves 21 de marzo nuestra compañera Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, vientos fuertes en el noroeste, norte, occidente y centro del país. En la Ciudad de México, los termómetros marcaban 26 grados centígrados a las 14 horas y el pronóstico para hoy en la capital azteca es de una temperatura máxima de 27 grados centígrados y 9 grados de mínima en un día mayormente soleado. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se registran 33 grados a las 14 horas en un día mayormente soleado con 36 grados centígrados de pronóstico de máxima y 17 grados de pronóstico de mínima. En San Antonio, Texas, se registran 24 grados a las 14 horas, tiempo del centro de México. Serían las 15 horas de ellos, despejado, con 27 grados centígrados de máxima y 15 grados de mínima. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde algún lugar en San Antonio, Texas, hasta el 14 de mayo estaremos por estas latitudes. No nos falle, les esperamos en el noticiario de Arcano Informa. Usted tiene el derecho
de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.